Jesucristo, creador del universo y salvador de nuestras vidas. Los invito para que me acompañen, vamos todos a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Juan, el apóstol Juan, San Juan, capítulo 1. Y vamos a buscar inicialmente el versículo 1 al 14. Recordemos entonces el tema del día de hoy, Jesucristo, creador del universo y salvador de nuestras vidas. Dice el texto bíblico: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén y amén. Este pasaje es conocido como el prólogo, como el inicio de un hermoso libro que encontramos en la Biblia, el Evangelio de San Juan. Y este libro tiene un propósito grandísimo, y es que Juan en una y otra vez demuestra a través de su testimonio que Jesucristo es el Mesías. También que Jesucristo es el Hijo de Dios, y por ende que Jesucristo es Dios. Y esto está allí en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros afiancemos nuestra fe en el Hijo Santo del Dios viviente. Por eso el propósito de este Evangelio, el mismo Juan lo deja, claro, lógicamente guiado por el Espíritu Santo, lo deja allí escrito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de este Evangelio? En Juan 20:31 lo encontramos. Pero estas se han escrito, cuando dice se refiere a las cosas que están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Este es el propósito del Evangelio de San Juan. Cuando uno lee de una manera pausada, meditando en la palabra de Dios, buscando el mayor entendimiento posible, uno se da cuenta de las riquezas y doctrinales que encontramos en el Evangelio de San Juan. Y esto se da en medio de qué, o se da por qué. Y el Evangelio que está vigente, que es vigente por siempre, cobra mucho más renombre en este tiempo por causa de tantas falsas doctrinas, por causa de tan malas enseñanzas y filosofías que encontramos en este mundo, que lo que hacen es desviar la atención del Mesías justo, del Santo de Dios, para desviar la atención, repito, a las cosas que son de este mundo, que son pasajeras. Jesucristo, que es eterno, desde antes de todas las cosas Él ya era, dice el pasaje bíblico, nos muestra cuán grande es su amor y que Él ha venido para rescatarnos a nosotros de la muerte eterna, para limpiarnos del pecado, para hacer la paz de Dios con nosotros los hombres, para conseguir esa paz de Dios con nosotros los hombres. Pero las filosofías de este mundo quieren apartarnos cada vez más y más de la verdad. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos siempre claro que buscamos la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro
el apóstol también de nuestro Señor Jesucristo, hace esa hermosa exposición, es el primer sermón que encontramos en la Biblia, allí en Hechos capítulo 2, después de que les muestra a todos los que estaban allí escuchándoles, entre ellos estaban los judíos, entre los judíos los fariseos, los escribas y muchas personas del común, cuando hace la exposición que de aquel que habían matado, que aquel que habían matado era el Hijo de Dios, muchos creyeron. Es un momento en que hay una gran multitud que se convierte al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a partir de ese momento, dice el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. A esto debemos nosotros llegar, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, no en la doctrina de los hombres. ¿Qué tanto daño le ha hecho a la fe verdadera, a la fe cristiana? Una gran cantidad de doctrinas. Y entonces ya se habla que es la doctrina de Calvino, que es la doctrina de Crisóstomo, que es la doctrina de los mal llamados padres de la iglesia. Y realmente no es esa doctrina la que nosotros debemos buscar. Debemos buscar el testimonio de las primeras personas que estuvieron con Jesucristo de manera presencial, como fueron los apóstoles. Por eso dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y es más, el mismo Pablo hace un énfasis contundente cuando la iglesia se estaba dividiendo. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Pablo, bastante enojado, dice, ¿acaso fui yo quien murió por ustedes en la cruz? ¿Acaso yo fui a la cruz por ustedes? Fue Cristo Jesús, diciéndonos que toda la plenitud de nuestra atención debe estar puesta en el Cordero inmolado, que es el Hijo de Dios. Por eso la invitación es para que perseveremos en la doctrina bíblica y no en la doctrina de los hombres, en lo que los hombres suponen que es lo mejor. En esas, tristemente, comparaciones que hacen o esas deducciones que hacen, sacando la Biblia de todo contexto real y simplemente la tergiversan para acomodar enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Entonces la invitación esta tarde es para que perseveremos en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles está encaminada a que nos enfoquemos en Cristo Jesús. Y entonces vamos al pasaje que tenemos para el día de hoy, Juan 1, y vamos a leer del 1 al 3 inicialmente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y aquí nos muestra algo bien importante, y es el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que tenemos en las Sagradas Escrituras. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo hombre, es decir, Dios se hizo hombre. Dios, que creó todas las cosas, se ha manifestado a la humanidad como uno de nosotros, semejante en todo menos en el pecado. Y por eso este énfasis que hace Juan al iniciar este hermoso evangelio, dice cómo era todo en el principio. En el principio era solamente Dios, es decir, Dios está antes que todas las cosas. Cualquier cosa creada fue porque el mismo Dios lo hizo. No hay otro creador, de hecho, solamente hay un creador, es el Dios Todopoderoso, que en Cristo Jesús hizo todas las cosas. Por eso dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay doctrinas muy engañosas de este tiempo, y doctrinas que van directamente contra la palabra de Dios. Entonces dicen que Jesucristo es el primero de lo que fue creado. Y tranquilamente podemos llegar a este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al evangelio de San Juan, donde vemos, donde encontramos que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Él no fue creado, Él es el creador total, porque Él es Dios. Y Dios no está encerrado en el tiempo como si lo estamos nosotros. Dios es atemporal, no está en medio de un tiempo que se nos puede dificultar mucho para comprenderlo. Antes de que todo existiera, ¿cómo estaba Dios?
Eso sé que se nos dificulta para comprenderlo por nuestra limitación en el conocimiento, en el intelecto, pero cuando lleguemos delante de nuestro Señor Jesucristo, todo esto se aclarará. Pero por fe sabemos y entendemos, comprendemos y tenemos la certeza que Dios es autoexistente. Él no fue creado, sino que es el creador de todas las cosas. Y aquí es bueno hacer un énfasis también cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y cuál es el énfasis? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñan una secta que es muy conocida en todo el mundo, porque esta secta salió de un hombre que se llama, o su apellido era Arriano, ellos los testigos de Jehová, la descendencia son los arrianos, y los arrianos, un tal Arriano, ¿qué era lo que decía? Que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo era un hombre con poder, pero que no era Dios. Y de ahí se desenlaza, se desata una gran filosofía y una gran secta con una enseñanza peligrosísima. Y nosotros tenemos que diferenciar, porque ellos dicen en la Biblia que ellos manipularon, porque ellos tienen su propia Biblia, manipulando la verdadera, dicen que el verbo, o sea, que Cristo era un Dios. Y ese Dios, al referirse a Jesucristo, lo ponen con D minúscula. Es decir, que el Dios único y verdadero es el Padre y niegan la deidad, la divinidad de Jesucristo. Eso es lo que dice la secta de los testigos de Jehová. Y no podemos caer en ese engaño. Jesucristo, nuestra fe es completamente cierta y no dudamos ni nos echamos para atrás. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo y el único Dios verdadero. Entonces, tengamos cuidado con esta Biblia de esta secta. Y no quiere decir, porque tenemos Biblias, en las Biblias cristianas encontramos que en algunas, cuando se refieren a Dios, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, o así ha dicho Yahvé de los ejércitos, o en otras dice, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. Es la misma palabra de Dios. No porque diga Jehová significa que es la Biblia de los testigos de Jehová, no. La de ellos es una Biblia que dice Jehová, pero totalmente manipulada. Pero tenemos Biblias cristianas que en unas dice, repito, dice Jehová de los ejércitos, en otra dice Yahvé de los ejércitos. No hay problema en que podamos leer estas Biblias, pero aquella que venga con la procedencia de ser de los testigos de Jehová, es mejor no tocarlas. Y de hecho, escuchar sus enseñanzas no está bien hacerlo, es mejor rechazarlo. ¿Por qué? Para en primera de Juan 4 dice que si alguno no confiesa que el Cristo, que Jesús vino en carne, este no es de Dios. Y que debemos cerrarle la puerta. Es decir, mire, realmente, si usted no cree que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, yo no puedo escuchar su enseñanza de una vez y de forma concreta y tajante. Porque Jesucristo es el mismo Dios entre nosotros. Y esto ya lo habían anunciado los profetas. El profeta Isaías ya lo había dicho. Que la Virgen concebiría un hijo y que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, por eso es tan importante este prólogo, este inicio del Evangelio que hace el apóstol Juan. Y esto tiene que ver mucho con Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. ¿Y Juan qué dice? Que Jesucristo creó todas las cosas. Entonces claramente dice que Jesucristo es el mismo Dios. Jesucristo es el Dios que en el Antiguo Testamento no se le conocía porque esta era una revelación que Dios quiso guardar hasta el nacimiento del Mesías. Esta enseñanza no estaba todavía conocida en el Antiguo Testamento, pero allí en la creación estaba la Trinidad. Cuando uno lee Génesis capítulo 1 encuentra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, cuando Dios va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quiénes hacen parte de ese hagamos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo es el verdadero Dios entre nosotros. Colosenses 2.9 dice, porque en Él, en Cristo Jesús, en Él habita corporalmente, ¿qué? Toda. No dice una partecita de Dios.
toda la plenitud de la deidad. Aquí encontramos claramente que Jesucristo es Dios, es el Señor, Él es el Mesías, el Redentor, Dios que habita en medio de nosotros, en medio de su iglesia y habitó en medio de su pueblo hace un poco más de 2000 años. Entonces es bien importante. Ahora, seguimos leyendo, dice el versículos 4 y 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La vida de nosotros está en Cristo Jesús. Mejor dicho, quien no tiene a Cristo Jesús está muerto en las más densas oscuridades, en las más densas tinieblas. Él es la luz de los hombres. Y como Él era la vida y la luz de los hombres, vino y se manifestó delante de los hombres. Él es el Dios manifiesto. Jesucristo es el Dios manifiesto. Y por eso, cuando Él llega y donde Él está, la oscuridad sale inmediatamente de la vida de la persona, del lugar donde se encuentra cualquier espíritu inmundo. Cuando la presencia del Señor está, todo inmediatamente resplandece con su luz. Por eso las tinieblas no prevalecen contra la luz verdadera. Y es que recordemos el testimonio que encontramos en cualquiera de los 4 evangelios, vamos a encontrar testimonio cómo Jesús llegaba a un lugar donde había una persona endemoniada y con la sola presencia del Señor, ya el espíritu temblaba y se postraba, caía inmediatamente delante del Señor. Y le decían, ¿qué tienes con nosotros? Porque eran muchos momentos en que muchos espíritus inmundos tomaban a una sola persona, como fue con este endemoniado gadareno. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque ellos saben claramente quién es Jesús. Lo que pasa es que el demonio, aunque sabe que Jesucristo es el mismo Dios, engaña a muchas personas que por desconocimiento de la palabra santa se van detrás de él. Y entonces él, como no puede no puede negar a Dios delante de él mismo, utiliza hombres simplemente con el propósito de ¿qué? De que como él van a estar eternamente en la oscuridad, muchas personas vayan con él. Porque eso es el diablo. Simplemente el odio, el rencor, el egoísmo, todo eso está allí en la esencia de su ser. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, que en él habita plenamente la deidad, la total de la deidad, distinto al diablo, que es arrogancia, prepotencia, altivez, odio, robos, mentiras. En Cristo Jesús, ¿qué encontramos? La plenitud de la deidad, la sabiduría, la gloria, el poder, el amor, la santidad, la justicia, la bondad, la verdad. Él es el mismo Dios. Por eso Él tiene los atributos que solamente Dios tiene. Por eso Él es Dios, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por eso Jesucristo es nuestro Dios y no podemos dejar engañarnos, no podemos apartarnos de la fe verdadera que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y para dar testimonio de esto, hubo un hombre, dice el versículo 6, que se llamaba Juan Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice, hubo un hombre enviado ¿por quién? Por Dios. No es un hombre escogido por otros hombres. No es un hombre que por un concilio de personas, de hombres pecadores, hayan escogido a uno para decir, este es el elegido de Dios. No, es enviado de Dios. Y Juan Bautista, ¿qué fue lo que hizo? Anunciar la venida del Mesías, anunciar la venida del Mesías, del Hijo de Dios, anunciar que había llegado la hora del arrepentimiento, arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Juan Bautista decía, el hacha está puesta junto al árbol, mirando que el que no creyese, el que no recibiera a Jesucristo como el Mesías, iba a ser cortado del pueblo de Israel. Como parte del pueblo de Dios iba a ser cortado, iba a ser quitado. Él vino para dar testimonio. Él vino para abrir camino, para decir,
de este era el que yo les hablaba, uno del cual no soy digno ni siquiera de atar las sandalias de su calzado, las correas de su calzado, perdón. De ese fue enviado ¿para qué? Para que muchas personas creyeran, pero tristemente no fue así. Y cuando viene el Mesías, ¿qué hace Juan? Él dice, es tiempo de que yo mengüe, que yo vaya desapareciendo para que crezca Jesucristo y todos lo conozcan y lo vean como el Hijo del Dios viviente que es. Ese Jesucristo es la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Ese Dios había venido al mundo, dice el versículo 9. Porque Juan Bautista no era la luz. Él vino para dar testimonio, él fue puesto allí para dar testimonio de la luz. Pero Jesucristo es la verdadera luz que alumbra a todo hombre. Ese venía al mundo. Es decir, el mismo Dios había descendido hasta su creación para mostrarnos cuán grande era su amor, para mostrarnos en cuán grandes tinieblas estábamos y para mostrarnos cuán necesitados estábamos de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador, para mostrarnos que ninguna de nuestras obras eran gratas delante de nuestro Dios, porque no estábamos adorando a Dios verdaderamente, sino que estábamos simplemente cumpliendo con un ritualismo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Ese versículo 10 es contundente. El que creó el mundo vino al mundo. Es decir, lo que hace el mismo Dios es que Él se baja a la condición del hombre, a la estatura del hombre, para que nosotros lo viésemos, lo conociéramos, lo escucháramos. Él nos iba a mostrar la grandeza del Padre, la grandeza y el amor del Dios Todopoderoso. Ese Dios estaba en el mundo. Pero ¿qué pasó? El mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El mundo antes lo rechazó. Y es que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, él vino al pueblo de Israel. Los israelitas tenían la palabra de Dios. Los israelitas tenían las promesas. Los israelitas tenían los profetas. Los israelitas tenían la ley. Los israelitas tenían los pactos. Y aún así, no le recibieron. No recibieron al Cristo, no recibieron al Mesías. Antes, ¿qué hicieron? Juan 10, 30, 31 nos dice, ¿qué pasó con el Mesías? El Mesías lo buscaron para apedrearlo. Y él dijo, cuando él dijo, yo y el Padre uno somos. Y este es el único versículo que Jesús se nombra primero él antes que al Padre, para darle un énfasis de que son uno solo, de que el Padre y el Hijo son uno solo, yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Volvieron a tomar piedras para apedrearle. No lo hicieron porque no había llegado su hora, dice el Evangelio. Es decir, el tiempo perfecto de Dios tiene cada momento por el cual se tendría que cumplir la enseñanza bíblica. Pero vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y esto no quiere decir que nosotros los gentiles seamos mejor que los judíos. Porque si ellos que tenían todo, repito, las promesas, los profetas, la ley, tenían todo allí, no lo recibieron, mucho menos lo íbamos a recibir nosotros los gentiles, que ni siquiera lo buscábamos a Él como Dios. Hoy nosotros le conocemos por gracia, porque Dios quiso mirarnos a nosotros con tanta misericordia que nos ha abrazado, nos ha abrigado, nos ha abierto los ojos. Jesucristo vino para abrirle los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, y eso éramos nosotros. Porque cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos manifestó esa revelación, nos mostró, nos abrió esa revelación perfecta para que tuviéramos la fe verdadera. La fe es un don de Dios, es decir, Dios nos ha dado el don de la fe para que creamos en Él. Y nos dio esa potestad a cada uno de nosotros para que creyendo en Él, nosotros podamos tener la vida eterna. Llegará un momento
Digamos que es un segundo momento para Israel, pero va a ser un momento muy duro y muy triste para el pueblo de Israel y para el resto de las naciones que hoy rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esto lo habla Apocalipsis del capítulo 6 en adelante. La gran tribulación, cuando se abran los sellos, que solamente el Cordero, solamente uno que fuese justo, que fuese santo, sin mancha, sin pecado, totalmente obediente al Dios Todopoderoso, podría abrir esos sellos y mirar lo que allí estaba escrito. Pues lo que estaba escrito allí, porque el Mesías fue el único que pudo, o es el único que puede abrir esos sellos, se nos muestra la gran tribulación que viene para Israel. Es un juicio duro contra Israel y contra todas las naciones de parte del Dios que es perfectamente justo. Pero allí en aquel tiempo, Dios levantará a muchos israelitas y a muchas personas de todas las naciones para que crean en el Cristo. Es decir, porque dice la palabra de Dios que ellos lavarán sus vestiduras en la sangre del Cordero. Es decir, muchos volverán su mirada al Mesías, se arrepentirán, sentirán vergüenza, porque tuvieron al Mesías delante de él y lo rechazaron. Pero ellos aún allí, en medio de gran tribulación, de muchos sufrimientos, morirán por causa del Evangelio porque creerán en él, en Jesucristo. Y allí muchos, un remanente de Israel, de hecho dice la palabra, un remanente de Israel será salvo. Pero vemos cómo llegó primero la gracia de Dios, cómo llegó primero la misericordia del Señor, cómo llegó primero el favor de Dios, cómo Dios primero nos ofreció su perdón entregando a su propio Hijo para que Él, como Cordero inmolado, pagara por nuestras culpas. Por eso Jesucristo es el creador del universo y el salvador de nuestras vidas. El mismo Dios que creó todo el universo es el mismo salvador de nuestras vidas. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros los creyentes? ¿Qué pasa con los que hoy hacemos parte de la iglesia de Jesucristo? Es decir, los que recibimos a Jesucristo. Dice el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es un regalo maravilloso del Señor. Esto es un maravilloso regalo de parte de Dios para la humanidad. Tristemente, no toda la humanidad cree en Él. Ni siquiera la gran mayoría de la humanidad cree en Él. No. Somos muy pocos en comparación a la multitud de tantos millones de seres humanos que estamos en este momento en la tierra vivos. En proporción somos muy poquitos los creyentes. Pero eso es obra de Dios porque dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos creyentes por la voluntad de Dios. ¿Cuánta más gratitud debemos expresarle a nuestro Dios? ¿Cuánto más debemos postrarnos de rodillas y decirle, Señor, gracias, Dios, muchas gracias por haberme dado la fe cristiana, por haberme manifestado la verdad del Evangelio y por haberme hecho hijo tuyo, bendito Dios? Porque al nosotros creer en el nombre de Jesucristo, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y repito, esto no es voluntad ni siquiera de nosotros mismos, sino que es Dios el que nos ha escogido, nos ha llamado. Así como fue voluntad de que Juan el Bautista anunciara la llegada del Mesías, es voluntad de Dios que nosotros conozcamos este evangelio en esta tarde. Cada uno de nosotros tenemos mucho para agradecerle al Señor, porque el mismo Dios se ha manifestado, está llegando a su casa, está llegando a su vida, está llegando a su familia, a su corazón, como está llegando a la nuestra, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro corazón. Recibamos a Cristo Jesús. ¿Y cómo se recibe a Cristo Jesús? Creyendo que Él es el mismo Dios entre nosotros. Quien ve al Padre, ve al Hijo. Quien ve al Hijo, ve al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo y el Padre uno solo son. Y cuando vemos en el del capítulo, por ejemplo, 14, 15, sobre el Espíritu Santo, sabemos que encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Y porque el mismo Creador fue el mismo que nos salvó,
¿A quién debemos recurrir? A Él. ¿Necesitamos intermediarios? ¿Necesitamos mediadores? ¿Necesitamos hombres? No. Necesitamos postrarnos delante del único Dios verdadero y clamarle por su favor, por su misericordia para nosotros, para nuestra casa. Debemos orar por los no creyentes, para que Dios también de ellos se apiade como de nosotros se ha apiadado. Dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, Cristo Jesús, y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, en la misma potencia y poder con la que fue creado el universo, los cielos, la tierra, las estrellas, los ángeles, todo cuanto existe, los seres humanos, todo cuanto existe. Ahora es visible delante de nosotros. Ese poder es Cristo Jesús. Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo poder, decíamos ahorita. La misma sabiduría, la misma gloria, el mismo poder, la misma santidad, el mismo amor. La plenitud de toda la deidad está en Cristo Jesús. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, Jesucristo que ha venido de Dios, que es Dios entre nosotros, con la misma esencia, también dice Colosenses. Él es de la misma esencia, Él es el mismo Dios entre nosotros. Merece toda la gloria y toda la honra. Y cuando nosotros queremos glorificar al Padre, lo glorificamos a través de Jesucristo. Y lo honramos esforzándonos para vivir en obediencia. Lo honramos porque le creemos que esa poderosa palabra que tenemos en las Biblias es la que nos guían para seguirle a Él. Y por eso nos esforzamos en obedecerlo, en dar buen testimonio. Sé que nos equivocamos una y otra vez, volvemos y le pedimos perdón a Dios y seguimos nuestro caminar. Porque solamente alcanzaremos la estatura del varón perfecto cuando Jesucristo venga por nosotros. Pero en este día, en esta día que tenemos la lucha una y otra vez, debemos nosotros enfocarnos en poner nuestra mirada y nuestra esperanza en la vida eterna que es en Cristo Jesús. No en las cosas pasajeras. Sé que nos distraemos mucho por las cosas pasajeras de estos tiempos, por acumular muchas cosas, por muchos propósitos, pero realmente estamos prestando la atención a lo que viene después de que partamos de este siglo. Jesucristo, creador del universo y salvador de nuestras vidas. En Él debemos de poner todo nuestro enfoque, nuestra mirada, nuestras oraciones, nuestra gratitud, todo a Él, porque así es glorificado el Padre. El unigénito del Padre, dice la palabra de Dios, lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad y está lleno de gracia para cada uno de nosotros. Miremos unas conclusiones que nos pueden dar mucha mayor claridad. Dice, la Biblia es clara en enseñar que hay un solo Dios verdadero manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es un punto teológico y todo punto teológico es innegociable. Esto no se cambia, no se modifica, no se transforma, no. Es una verdad radical y total, plena. Entonces, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay? No hay tres dioses. Hay un solo Dios verdadero que se ha manifestado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Segundo, Dios se hizo hombre en la segunda persona de la deidad, Jesucristo. En la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios se ha manifestado a la humanidad. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Lo vimos en Génesis 1.1 y en Juan 1.3. Todas las cosas fueron creadas por Jesucristo. Jesucristo es la vida y la luz verdadera. Sin Él, el ser humano está muerto en la más densa oscuridad. Quien no tiene a Jesucristo ya está muerto, aunque lo veamos caminando espiritualmente, está muerto desde ya y lo estará toda la vida eterna en la más densa oscuridad si no se arrepiente y recibe a Jesucristo como el Hijo de Dios, su Señor y Salvador. Todos los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador son hechos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? No somos hijos de Dios porque fuimos bautizados. No somos hijos de Dios porque estamos inscritos en una religión. No somos hijos de Dios porque practicamos una gran cantidad de rituales. No. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él pagó por nuestros pecados. Lo recibimos como nuestro único Señor y Salvador. Y por último, en conclusiones, Jesucristo habita corporalmente, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la sabiduría, la gloria, el poder, el amor, la santidad, la justicia, la bondad y la verdad. Y por ser Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Solamente en Jesucristo. Así que miremos una aplicación para nuestras vidas. Y es que, recordemos, es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos firmes en la fe de Jesucristo, perseverando siempre en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. Vivamos con la mirada puesta en la vida eterna. Muy importante. ¿Perseveramos en cuál doctrina? No en la doctrina de los hombres, no en la doctrina de las enseñanzas de este mundo, no en la doctrina de ninguna persona, de ninguna filosofía, nada. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles es Jesucristo, el centro de nuestras vidas. Tenemos que ser cristocéntricos. Jesucristo es el que nos lleva al Padre, Jesucristo es el que nos envía al Espíritu Santo, Jesucristo es el Señor de nosotros desde ayer, hoy y por siempre. Por eso, Jesucristo, Creador del universo y Salvador de nuestras vidas. Amén y amén.